Hola, ¿qué tal, familia? Qué bendición una vez más estar compartiendo contigo la palabra que transforma, la palabra que es viva y eficaz. Es un placer para mí que me haya tocado traerte el mensaje esta tarde. Qué bendición. Un domingo más donde Dios habla, pero habla directamente a nuestros corazones. Así que yo te invito a que te pongas en tu sofá, en tu cama, en tu casa, con tu familia, donde tú estés en ese momento, o a donde haya llegado este medio de comunicación, que aproveches el momento que Dios tiene para ti, para ministrar tu vida y para los tuyos. Por eso yo quiero que veas ahí en tu pantalla, o si tienes tu dispositivo, tu Biblia, me acompañes por favor en el libro de los Salmos, uno de los libros más preciosos que tiene la Escritura, un salmo precioso que vamos a leer, donde va a empezar nuestra palabra. La Biblia en el Salmo 14, te invito a que lo busques por favor, o lo veas ahí en tu pantalla. Salmos 14:2 dice la Escritura: Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que le buscara. Aquí yo veo dos cosas muy importantes. Hay muchas más, mucha enseñanza en solo ese versículo, pero el tema que hoy Dios puso en mi corazón, que quiere que entendamos otra vez, que lo veamos, que volteemos nuestro rostro para allá, o que simplemente sigamos como vamos, es dice el tema del día de hoy, es: ¿quién es un entendido? ¿Quién es un entendido? Aquí el salmista nos dice: ¿quién es un entendido? Anda buscando Dios, dice: yo ando buscando un entendido. Dice, para ver si había alguno que buscara a Dios. Dios aquí mismo está dando la respuesta. Dios está mismo dándonos la solución a esa pregunta o a ese cuestionamiento, que Dios está buscando un entendido. Dice, pero el entendido no es un entendido con sabiduría humana, no es un entendido con ciencia humana ni con tecnología, no. Dice, un entendido es aquel que busca y agrada a Dios. Dice el mismo final del Salmo 4 en la sección B, dice que busque a Dios, que agrade a Dios. Un entendido, dice la Escritura, que conoce su condición. Romanos 8:33. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los va a acusar? ¿La sociedad? ¿Las personas? ¿Su estatus? O hasta, dice la Biblia, que ni el mismo enemigo, el acusador, puede, dice, acusar a los escogidos. Un entendido, él conoce, dice la Escritura, él conoce su condición. No importa en qué estatus religioso tenga, no importa en qué lugar de trabajo tenga, no importa qué situación económica ni en qué código postal viva. Un entendido dice que él conoce su condición. Puede estar a lo mejor económicamente no muy bien, o puede estar muy bien, pero esa persona va a entender que ella es una hija de Dios. Esa persona que es entendida, que busca y agrada a Dios, esa persona, ella sabiendo que su corazón agrada a Dios, que ella delante de Dios está haciendo las cosas bien, que esa persona quiere agradar en sus actos, en sus hechos, en sus palabras, inclusive con su pareja, con sus emociones, con sus sentimientos, aunque los demás juzguen, aunque los demás lo vean de diferente manera, o aunque las otras personas lo vean que no les agrade, si tú haces conforme a lo que le agrada a Dios, ten paz en tu corazón. Porque dice, ese para mí es un entendido. ¿Por qué? Porque el entendido agrada a Dios y no a los hombres. El entendido sabe que él está entendiendo lo que está haciendo, porque también sabe lo que es malo, porque también sabe lo que no le agrada a Dios. Dice que el entendido agrada a Dios. ¿Por qué? Porque sabe esa persona que Dios le tiene recompensas. Cuando tú agradas en primer lugar a Dios, sin importar lo que suceda, aquella mujer que fue encontrada en adulterio, esa mujer estaba señalada por la sociedad, esa mujer tenía ya un adjetivo en ese lugar, pero que llega a los pies del Maestro, que llega a los pies de Jesús, y dice, nadie te va a juzgar, ni yo te juzgo. Ella a lo mejor estaba haciendo cosas malas delante de la sociedad, probablemente sí,
pero cuando Jesús le da la justificación, cuando Jesús va y le dice, vete y no peques más, esta mujer recibe la justificación que a lo mejor para los demás va a seguir siendo la que la señalan, a lo mejor quedó ya marcada, a lo mejor quedó para la sociedad, para viendo lo que pasa, pero ella en su corazón, agradando a Dios, sirviendo a Dios, dando todo por Dios, haciendo la excelencia ahora para el Señor, ella agradó a Dios y no a los hombres. Por eso un entendido siempre va a agradar a Dios. En Romanos 12:2, fíjense otra característica muy importante de un entendido. Un entendido no se conforma. Un entendido no se conforma con lo que tiene. Un entendido no se conforma con lo que está pasando a su alrededor del mundo. Un entendido no simplemente cae en el engaño de la sociedad. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un entendido, escucha bien mi amado, escucha bien mi amada, un entendido no le va a importar lo que digan. ¿Por qué? Porque no se va a conformar con lo que hay aquí, no se va a conformar con lo que tiene enfrente, no se va a conformar con lo que le quiere ofrecer el mundo, porque él sabe que o esa señorita o ese joven sabe que Dios le tiene preparado un mejor pareja, un mejor ambiente escolar. Se espera, con paciencia se espera, no se conforma a que las amigas ya están apresurándole para tener novio, no se conforma para que a lo mejor vaya a uno u otro antro, no se conforma a lo que a lo mejor le están presionando sus amistades, la sociedad, sino que ese entendido o esa entendida sabe que cuando espere en Dios viene la mejor recompensa. Dios tiene mejores cosas para él y para ella, siempre y cuando lo hace en el nivel o en la estructura que Dios le pone. Dice que todo le es lícito, mas no todo le conviene. ¿Por qué? Porque un entendido sabe hasta dónde deja de agradar a Dios. Una de las cosas muy importantes, no se conforma. A lo mejor el mundo ya va con alguna sintonía, ya va con algún ritmo, ya va con alguna moda, con alguna forma hasta de vestir, alguna forma de hablar, alguna forma de tratar, alguna forma de comportarse con la pareja, pero el entendido y la entendida saben que tienen que escoger muy bien a su pareja, que no a lo mejor muchas parejas a la primera cita se hacen novios o lo que sea. El entendido sabe que es conforme a lo que diga Dios, respetando a papá, preguntándole a Dios, sabiendo quién es delante de Dios, sabiendo qué significa estar agradando a Dios, antes que al novio, antes que a la novia, antes que tu pareja. Tú agrada a Dios y tendrás la recompensa. Por eso no se conforma con lo que está en su alrededor, sino que sabe que tiene algo mejor por parte de Dios. Un entendido, otra de las características en 2 de Corintios 4:17, sí, fíjense bien qué es lo que hace esta persona entendida. Dice que este entendido sabe que su condición es momentánea. ¿Qué tal, Un entendido conoce, y como conoce de Dios y conoce quién es su Dios, a lo mejor ha pasado circunstancias difíciles en el pasado, a lo mejor ha tenido problemas muy, muy difíciles, apremiantes, a lo mejor situaciones que no han sido agradables para ella, que no han sido esa persona, que no ha tenido oportunidad de vivir cosas que quisiera vivirlas, pero sabe, es entendido que nada va a ser en ese momento, que su hora va a llegar y va a ser plena, va a ser agradable, porque dice, es agradable y perfecta. Esa persona está esperando la voluntad de Dios y dice que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Entonces, si a lo mejor tú estás pasando alguna situación difícil o algún momento de espera o algún momento de que a lo mejor no lo entiendes, o que estás experimentando algún cambio de que lo has tenido en tu vida y que has venido de etapas y llega un momento en que estás experimentando algo que jamás lo habías pasado, es momentáneo lo que estaba pasando anterior, porque lo que viene es mejor, porque en Dios vas a hacer proezas, porque si tú estás agradando a Dios, escúchalo bien, tienes la victoria garantizada.
tienes la felicidad garantizada. Tienes toda la bendición de parte de Dios por sus padres, por tus amigos, por tu pareja, por toda la sociedad, porque déjame les digo otra cosa, un entendido no le va a importar lo que hablen de él. Lo venimos diciendo. Muchas veces, a lo mejor tú y yo hemos querido agradar a las personas por la posición que tenemos. Hemos querido agradar por a lo mejor, no sé si tú eres algún líder, tú tengas algún puesto en tu trabajo, o tú seas algún ministro, pastor, líder, no sé. Tú me vas a comprender que hemos hecho muchos sacrificios para que los demás estén en paz o tengan paz o estén bien. Pero un entendido no nomás hace ese sacrificio, lo hacemos por amor. Amamos mucho a la iglesia, amamos mucho a nuestros hermanos, pero un entendido sabe que a pesar de que a lo mejor no lo acepten, no lo quieran, no lo critiquen, tú sabes que lo haces para agradar a Dios. Cuando tú lo haces para agradar a Dios, a lo mejor la gente no le va a agradar, a lo mejor la gente va a criticar, a lo mejor la gente va a decir, pero cuando tú rompes ese paradigma, cuando tú rompes ese esquema, ese tabú de que tenemos que sacrificar siempre para que estén los demás bien, nosotros tenemos que agradar a Dios. Dice que nosotros tenemos que agradar a Dios y no a los hombres. Inclusive dice, primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando tú les pones el primer lugar a Dios, Dios pone todo en charola de plata para que tú seas feliz, porque Él te da la felicidad. Él es la bendición. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es, y yo vine a darte vida y vida en abundancia. También nos dice, apartado de mí, nada podemos hacer. Apartado del Señor, nosotros no podemos hacer nada. Por eso la persona entendida sabe que tiene que caminar pegado a Jesucristo. Sabe que tiene que estar a un lado de Él, porque apartado de Él se puede desviar, lo pueden engañar, lo pueden hacer sufrir, puede tomar malas decisiones, podemos hacer infinidad de cosas mal. Pero un entendido no se aparta de Dios, no se aparta de Jesús. A pesar de que a lo mejor tu novio, tu novia te quiere hacer cambiar de parecer, ahí es donde está tu sabiduría de parte de Dios. Tú tienes que saber que es agradable a Dios antes de lo que le agrade a tu compañero. Pero también tienes que saber que agradarle a Dios de ti. Tú también tienes que saber de ti. Un entendido sabe que yo tengo que agradar a Dios con mi libertad, como soy. No tenemos que tener máscaras, no tenemos que tener tapujos. Aquí en el que agrada a Dios, Él es sincero delante de Dios. Él es sincero tal y como es delante de Dios. Entonces, una persona que es entendida, dice, estoy buscando un entendido. Y un entendido es el que es libre delante de Dios y delante de los hombres. Y no tiene ninguna preocupación, ningún problema por decirle a Dios, tú eres mi Señor y a ti te respeto, a ti te doy el primer lugar. Y también dice, me amo a mi prójimo como a mí mismo, como a ti mismo. Ámate a ti mismo. Primer y gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese segundo mandamiento hay dos mandamientos a la vez. Ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Un entendido ama a Dios, se ama a sí mismo y ama a su prójimo. Son cosas muy importantes que tú tienes que saber para poder agradar a Dios. Una persona que agrada a Dios se ama y le ama. Así de sencillo. Fíjese bien lo que dice también en Primera de Juan. Una persona que es entendida no ama las cosas del mundo, no ama lo que el mundo le ofrece. Primero ama lo que Dios le ofrece. Dice, no se aferra tampoco a lo que hay en el mundo. Dice Primera de Juan 2:15, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Sigue diciendo en el verso 16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos
y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Verso 17 dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, ese vivirá para siempre. Es decir, cuando tú haces lo que le agrada a Dios, a pesar de lo que te ofrezcan aquí en el mundo, a pesar de lo que te ofrezca los deleites, las vanaglorias, las vanidades, cuando tú prefieres agradar a Dios, dice la Biblia que tú vas a permanecer. A lo mejor tu pareja, tu amigo, o hay personas que quieran dañarte, que quieran engañarte. Si tú agradas a Dios, ¿sabes? Él va a cuidar tu corazón, Él va a cuidar tu vida, Él va a cuidar tu mente, Él va a cuidar tu integridad, Él va a cuidar que si a lo mejor alguien tenía malas intenciones contra ti, tenía algunas malas envidias o quería hacer algo en contra tuya, física, emocional, inclusive hasta espiritualmente. Hay quienes tienen miedo de andar con una pareja porque a lo mejor le hace brujería, u otra persona que no quiere porque a lo mejor lo engaña, o a lo mejor otra persona porque le hace daño físico. Pero dice la Escritura que cuando tú agradas a Dios, por muy torpe que seas, por muy torpe, si andas en el camino de Dios, por muy torpe que seas, dice, no vas a tropezar, no vas a caer, aunque te quieran hacer daño, aunque a lo mejor tu mejor intención es dar tu corazón y amar, y el otro quiera solamente engañar o quiera jugar, Dios va a guardar su corazón. Qué tremendo es cuando alguien agrada a Dios. No tenemos que preocuparnos nada los papás. Papás, estamos al pendiente de nuestros hijos, con quién se junta, a qué horas llega, con quién se fue, a qué está pasando. Cuando tú le agradas a Dios, cuando tú eres un entendido a Dios, tú nada más le tienes que decir a Dios, mis hijos están en tus manos, mis hijos los pongo en mis oraciones, mis hijos que tú me has prestado están en tus manos, guárdalos, el ángel del Señor cuidándoles, donde quiera que estén, cuidándoles con sus amistades, apártalos del mal. Y Dios mandando ángeles de Jesucristo cuidando a nuestros hijos. Papás, lo mejor que podemos hacer es ser un entendido, uno que le agrade a Dios. Otra de las cosas muy importantes, dice en Filipenses 2, algo muy importante, que una persona que le agrada a Dios no es egocéntrico. Wow, fíjese bien si alguien nos vino a dar ejemplo, se llama Jesús. Si alguien nos vino a dar ejemplo de cómo agradar al Padre, de alguien que es entendido, un entendido no es egocéntrico, no es el yo-yo, no es el que nada más quiero que salga toda la perfección, no es el que quiero que nada más sea para mí. No es una persona entendida esa, sino la entendida, dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nunca lo haga. Un entendido nunca lo va a hacer por vanagloria, porque yo me vea, porque yo luzca. Nunca lo va a hacer un entendido. Uno que agrada a Dios siempre va a querer estar tras bambalinas, siempre va a querer que otro salga a la luz, siempre va a querer que Jesucristo brille, siempre va a querer que todo salga a la perfección, pero para la gloria de Dios. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, a cosa que aferrarse. Es decir, Él no se aferró, a lo mejor Él era Dios, Él era el mismísimo Señor, el Dios que estaba en el cielo, dice, pero no escatimó a ser Dios, ni se aferró a ser el creador del universo. Muchos que no son entendidos se aferran a su posición económica, porque yo soy de la familia o apellido fulano de tal, y yo también pertenezco a este abolengo, o yo sé porque soy algún líder especial. Dice, no tienes, el entendido no se aferra a lo que tiene, sino todo lo contrario. Reconoce que todo lo tiene de parte de Dios, reconoce que todo lo que recibe es de Dios, y le da gracias a Dios por lo que tiene, y le da gracias a Dios por lo que ha recibido, y sobre todo
entiende que sin Dios nada podía haber tenido. Un entendido sabe que lo que tiene por bendición, su casa, su esposa, sus hijos, su trabajo, viene de parte de Dios. Y ese entendido sabe que pueden disponer de él o de ella sin ningún problema. No hay egocéntrico en su corazón, no hay superioridad en su vida. Esa persona nunca va a estar encima de los demás. Fíjense bien, también podemos ver allí en Eclesiastés 7:13 algo muy interesante que yo quiero que ustedes vayan leyendo en esta tarde. Dice Eclesiastés 7:13 que un entendido acepta el modo en que Dios hace las cosas. Es decir, un entendido no está renegando, no cuestiona, a lo mejor se cuestiona o se pregunta en el momento, pero al final de cuentas le dice a Dios, gracias porque no lo entiendo, porque no me gusta o porque no sé, pero hoy te doy gracias porque tú sabes que puedes hacer conmigo lo que tú quieras, Dios. Un entendido se va a sujetar a lo que Dios le dé. Si Dios dice Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Un entendido le va a dar gracias a Dios por su bendición, por su provisión, por su trabajo, por su novio, por su novia, sea como sea. El entendido le va a dar siempre gracias a Dios y va a aceptar porque sabe que Dios es soberano y Dios lo puede dejar soltero como lo puede dejar casado, pero el entendido le va a decir gracias Dios porque esa es tu voluntad. Fíjense, algo muy importante lo que dice un entendido en 1 Timoteo, ya para ir concluyendo, dice en 1 Timoteo 6 que un entendido entiende aún hasta los tiempos de su muerte. Un entendido sabe qué pasa con la muerte. No nomás sucede, no nomás lo que pasa con su vida, con su vida pasando en su infancia, en su juventud, en su adolescencia o en su estatus de vida. También entiende qué pasa al final. ¿Por qué? Porque sabe a dónde va, porque sabe quién es su Dios, porque sabe qué es lo que va a suceder. Dice en 1 Timoteo 6:7, dice, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así dice. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven en ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que les hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado a muchos dolores. Dice la Escritura que ese entendido no va a estar ambicionando, no va a estar inclusive cuestionándose por qué está así, sino que le da siempre gracias a Dios. Y en Isaías 57, escucha bien esto, hasta dónde llega un entendido. Un entendido dice que la Biblia, que él entiende hasta por qué fallece la gente. Un entendido dice que él va a saber porque va a conocer a Dios. Un entendido acepta su condición, acepta que el mundo no va a cambiarle, acepta que una pareja no va a cambiar lo que ama a Dios, mas sin embargo va a saber que Dios es su prioridad y Dios, como es tan bueno, le va a dar lo que anhela su corazón. Dice que Él concederá las peticiones de su corazón. Dice Isaías 57:1, la gente buena, lea conmigo esto por favor, porque mucha gente se pregunta esta cuestión que la Biblia ya tiene la respuesta de hace más de 2000 años. Mucha gente se pregunta por qué la gente buena se muere. ¿Usted se ha cuestionado eso? ¿Usted se ha preguntado por qué mi papá se murió si era bueno? ¿Por qué si él le servía? ¿Por qué a Dios? ¿Por qué se murió mi abuelita que era muy buena? ¿Por qué mi mamá que nos hacía tanta falta? Y muchos cuestionan, ¿por qué no se muere el narcotraficante? ¿Por qué no se muere el drogadicto? ¿Por qué no se muere el que hace mucha maldad? Un entendido sabe lo que Dios quiere aún respecto a eso. Dice la Biblia en Isaías 57:1, la gente buena se muere muchas veces, y muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora.
Los justos son los que le sirven a Dios. Los justos son los que son justificados. Dice, y mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle. A nadie le parece importar el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismo. Parece que nadie entiende, escuche bien lo que dice aquí, parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansan en paz cuando mueren. ¿Qué pasa? Aún cuando tú agrades a Dios, cuando tú le agradas a Dios, dice Dios, escúchalo bien, dice, toda la gente no entiende por qué se mueren las personas buenas, los justos, dice la Biblia, porque Dios los aparta, se los lleva a su seno. Dice, te voy a guardar porque tú me agradaste tanto y tú te amo tanto que te voy a guardar de todo el mal que le va a llegar a los necios. Cuando tú agradas a Dios, Dios no entendemos, se lo lleva en paz, lo aparta a su seno, lo guarda del mal que ha de venir. Por eso, un entendido sabe que hasta el día de su muerte y que agrada a Dios es de bendición. Vamos a concluir ya con Eclesiastés. Escuchen bien lo que dice el libro de Eclesiastés 2:18. Por eso es muy importante que tú le agrades a Dios antes que a los hombres. Dice la Biblia 2:18, yo llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado, dice así Salomón. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. Qué absurdo, dice Salomón. Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Dice la Escritura, escucha bien esto, algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejar el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, dice el Eclesiastés. Esa es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Pregunta Salomón. Si sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar, nada pueden hacer, la mente no tiene sentido, no descansa la mente, no tiene sentido. Dice Salomón, llegué a la conclusión de que no hay nada mejor, escucha bien lo que dice Salomón, el más sabio que hubo en la tierra. Llegué a la conclusión que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta que esos placeres provienen de la mano de Dios. ¿Qué pasa? Dios dice, por nada que estés afanado o por nada de lo que hagas puede ser tan satisfactorio como agradar a Dios. Yo te invito a que tú le digas a Dios, Dios, ayúdame a ser un entendido, para que aún en el transcurso de mi vida y de mi muerte, quiero que tú estés siempre conmigo. Dice la Escritura que Dios va a estar siempre proveyendo, sustentando al que le agrada. Yo te quiero invitar a que tú sigas siendo una persona que busca de Dios, que teme a Dios, que ama a Dios, porque dice que cuando tú le agrades, Él te va a dar gozo, alegría y paz. Dice, van a amontonar los pecadores para dártelo a ti. Dios se los va a quitar y te lo va a dar a ti, porque tú le agradaste a Dios en todas las áreas. Te doy muchas gracias de verdad por tener este mensaje en tu corazón. Espero te lo lleves, lo analices, porque Dios quiere y anda buscando más entendidos como tú. Padre, yo te pido que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y que lo que hoy has expuesto en nuestras vidas sea una vida verdadera, llena de gratitud, sobre todo de gratitud, y que entendamos, Dios, que nuestros tiempos son tus tiempos y que nuestras decisiones tienen que estar dirigidas contigo, calibradas contigo, pero sobre todo nuestras emociones que no nos muevan, sino que tú eres el que nos llevas a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué placer que hayas estado con nosotros y nos vemos la próxima.